tú como abusado terminas sintiendo una vergüenza que no deberías sentir, y el que debería sentir la vergüenza, que es el abusador, no tiene vergüenza alguna, es decir, es incapaz de compasión o de honor, vergüenza, como que probablemente esta gente no tiene estructura moral, sencillamente. El único real antídoto es la información, y eso es la causa por la cual yo escribí mi libro, es decir, para informar, para contarte cómo me pasó a mí, para que si alguna vez tú o tus hijos están en una circunstancia, puedas discernir fácilmente si se trata de una secta de control mental, de un lugar donde van a abusar a tus hijos, o de un buen lugar, ¿no? El sodalicio, en concreto, aquí y donde están, es una organización criminal. Estos endiosados, estos iluminados, estos que a nosotros nos hacían decirle santo, al cura, ¿cómo está santo? O sea, imagínate. Y entonces eso produce tal endiosamiento de estas personas, que después se convierte en nefasto, ¿no? O sea, siempre. Pero me da tanta rabia que cuando uno es chico, tú dices 12 años, yo 15, no sé, y tantos otros niños y niñas y hombres y mujeres que tienen unos ideales, que a esa edad uno quiere cambiar el mundo de alguna forma, o hacer cosas, o qué voy a hacer cuando sea grande, y vienen estos monstruos y te destrozan completamente estos ideales que uno tiene. Entonces, para mí, el sodalicio en concreto aquí y donde están, es una organización criminal. Obispos que hoy tuvimos el dolor, porque no se puede decir, de estar con campesinos de Piura, que son perseguidos por el sodalicio, por el obispo Eguren y por todas sus corruptelas de dinero. Es que no tienen nombre. Estamos hablando de asesinatos también, robo de tierras, cosas que realmente son espeluznantes. Entonces, este endiosamiento, que no me cuesta esa palabra, es que se crean dioses santos. No, nadie es, a nadie se le debe tratar así, porque siempre va a terminar mal. He recibido mucho y tengo que entregar mucho también. Y para mí eso es tremendamente importante, de que si yo, como dice bien Martín, si uno puede ayudar a una sola persona, yo creo que eso vale la pena el sufrimiento, sobre todo porque uno quizás recorrió un camino que otros no saben cómo recorrer, y uno puede ser un guía, ayudar en cierta forma a que otro pueda recorrer ese camino y salvar su vida de un completo destrozo, ¿no? Desgraciadamente uno no puede hacerlo siempre, y me ha ayudado mucho también esto del nombramiento de ser asesor del Papa Francisco, el poder empoderarme un poco para poder ir a distintos países, poder hablar con gente, y sabiendo que tengo el respaldo de un hombre que está luchando por los abusos, que desgraciadamente no todos los que lo deberían acompañar lo acompañan, pero antes de venir para acá el jueves hablé con el Papa 20 minutos por teléfono, y le dije que venía acá, que iba a estar con Paola, con Pedro, que iba a presentar este libro, y él me dijo: dile a todos que yo estoy muy cercano a ellos, siempre. Y eso me emociona. Ahora, que hay que seguir haciendo muchas cosas, y que lo que empezaron unos tienen que terminar los otros, y los otros los van acompañando, y eso es como esta, no sé, en católico es esta comunión de los santos, pero al mismo tiempo esta hermandad, perdón que hable en temas católicos, pero de verdad que yo me siento así, Martín y yo nos conocemos, Vicente, Paola, somos todos amigos, pero es que es un vínculo mucho más especial que quizás el que tengo con propios amigos de toda la vida, porque hablamos un mismo idioma, nos hablamos ciertas cosas que nos duelen a nosotros, a otros no les duelen, pero nosotros entendemos por qué a tal persona le duele, por qué uno está medio depre un día, porque hay cosas que, como tú dices, Paola, te hermanan, y esto es sin duda para mí ha sido el trabajo de mi vida. Pero yo creo que hay que seguir hablando, hay que seguir escribiendo libros, hay que seguir que los periodistas hablen y cuenten las historias, hay que seguir
porque lo que se ha hecho hasta ahora no es suficiente y yo creo que estamos ante la punta del iceberg todavía. A pesar de todo lo que sabemos, a pesar de todo lo que vemos, acabamos de ver en Francia que la comisión independiente sacó a la luz cientos de abusos, miles de abusos. En Estados Unidos, solo en el estado de Pensilvania, en un cierto número de años, 1000 niños abusados por 300 diferentes curas. Y deben ser muchos más. Bueno, en Chile, ¿para qué decir? Lo que estamos viviendo acá en el Perú, con un cardenal corrupto que había antes, Cipriani, y que hoy hay que estar levantando lo que destrozó. Lo que está pasando en España, que las víctimas confían más en los periodistas y van al diario El País y les cuentan unas historias espantosas. Hablé con él, le di las gracias al periodista que escribe, porque el pobre tiene que ir al psiquiatra y al psicólogo porque no sabe qué hacer con tantas denuncias que le llegan, y yo le digo, ánimo, ánimo, sigue, porque están haciendo un bien enorme tú y tus colegas. Es impresionante lo que está pasando en el mundo entero, porque lo que pasa es que, yo veo y lo sé, y hablo siempre esto, yo siempre digo, no soy el portavoz del Papa, no soy comprado por el Vaticano para nada, pero yo sé que el Papa Francisco sí que quiere hacer lo correcto. Ahora, el problema es que la gente que tiene que hacerlo con él no lo hace. Entonces, él van y le dicen, sí, Santo Padre, por supuesto, vamos a hacer esto, vuelven a sus países y la cosa queda igual. No todos, han pasado cosas buenas también, pero es que esto no es llegar a atacar un tumor, sacarlo como un cáncer, sacarlo y no revisar si hay metástasis, no hacer una quimioterapia, porque tú puedes sacar un tumor, pero el cáncer se ha esparcido, como es lo que pasa con el tema de los abusos, y no ha terminado. Aquí no vamos a terminar hasta que haya justicia para todos y esta lacra de cultura del abuso y cultura del encubrimiento terminen. Y ahí podemos cantar victoria quizá, pero por el momento falta mucho por hacer. Bueno, yo salí bastante destrozado de esa conversación con don Marcelino, con uno de los abogados de derechos humanos que los están ayudando, y salí también renovado aprecio de mi amiga Paola y de mi amigo Pedro por haber ayudado a todas estas personas a sacar esta verdad tan trágica a la luz, ¿no? Estas personas viven ahí desde antes de la colonia, y estas empresas han venido y les han sacado porque obviamente no hay escrituras, por territorios que han vivido ahí cientos de años, pero les han, lleno de corrupción, estas empresas tienen las escrituras y están con orden de, ¿cómo se llama? De desalojo, desde el año 2014 creo. Pero eso es atroz, pero oírlo a don Marcelino contar cómo viven esos comuneros, cómo viven esta situación, todas esas familias, esas personas, y no son 10, no, son como 30.000, ¿no? En total en esa, porque son 314.000 hectáreas, imagínate. Y cómo viven. Un episodio que dije, yo estoy en una serie de Netflix y es para no creerlo, o sea, porque él hablaba que él sabía que venían esta banda que contratada por la empresa y por varias personas más, que venían a matarlo, y ellos se escaparon, y cómo se escapaban, y como conocen el terreno supieron escaparse, pero igual les dispararon, pero las balas no llegaban más de, no sé, 50 metros, y al poco tiempo volvieron con rifles que llegaban más lejos. O sea, yo decía, no puedo creer lo que está pasando a estas personas, que no, primero nadie se merece eso, ellos no se lo merecen, pero con la valentía y a mí me dejó destrozado no poder hacer más, no poder hacer algo por ello. Entonces le di un abrazo y no sé, he estado todo el día como con un nudo acá,
pensando en esa conversación, pensando cómo podemos hacer algo nosotros para apoyar a Paola, a Pedro, a Paola que está sacando unos informes, unos estudios increíbles y unas investigaciones que hay que agradecerle para poder ayudar a estas personas. Porque, otra vez, nosotros que hemos recibido mucho, tenemos que dar mucho. Y estas son las personas a las que tenemos que ayudar, con todo lo que se sabe, con todo. Debería haberse resuelto ayer. No creo, sí hay algunos que deben pensar lo que tú dices, no me cabe duda, pero yo creo que, y también para mí una de las novedades, digamos, que fue estar cerca de un papa, que nunca en mi vida pensé que iba yo a estar cerca de un papa, es que un papa, este papa, no puede llegar y decir, bueno, es un monarca absoluto en términos de cómo el poder temporal, digamos, podría afirmar una cosa, sodalicio disuelto, ¿no? Pero, y no lo justifico porque yo soy el que más le digo organización criminal y que tienen que estar todos presos, y en fin. Pero hay una serie de procesos que tienen que pasar. Por ejemplo, disolverlos, fantástico, pero hay que pensar qué pasa con los bienes, qué pasa con esto, que si Luis Fernando Figari o Bertel o todo esto se van a quedar con las cosas, cómo se va a repartir. Y después, sin duda que a lo mejor hay algunos buenos y buenas, quieren refundarse con otro carisma, porque tú tienes toda la razón, ese carisma es lejos de Dios, es más bien del demonio, si es que existe, pero malo. Y entonces creo que hay todo un proceso. Ahora, lo que yo he visto y lo que yo creo es que espero que, y yo me voy a tratar de encargar como pueda, que para adelante veamos solución y no nos quedemos aquí, como tú dices, bueno, esperando y moviendo los dedos para ver cuándo organizaciones criminales y mafias, no solo en Soladicio, pero en otras, se van a pagar. Porque, o sea, no puede ser que se permita que estas personas sigan haciendo el daño o encubriendo el daño que han hecho. ¿Por qué? Porque destroza la vida de las personas y no puede ser. No sé, no es la solución que, o sea, no soy técnico ni nada, es más lo que me gustaría y lo que quizás puedo ver un poco dónde va, pero yo no soy así el que mueve los hilos por más que quisiera, pero no. Y yo no quiero venirme abajo y no quiero que la gente a la que yo veo sufriendo se venga más abajo porque no pasa nada, porque algo está pasando demasiado lento, pero algo está pasando y quiero, el dicho lo último que se pierde es la esperanza, es cierto. Lo que está pasando en este país, donde se utiliza el Poder Judicial y la Fiscalía como látigos contra los periodistas que dicen verdades incómodas, obviamente que hace que la gente haga la autocensura. O sea, no es fácil. No es fácil. Lo que tiene que tener claro el sodalicio es que nuestra respuesta al allanamiento, a las investigaciones donde me acusan falsamente de ser jefa de una red de lavado de activos, la única respuesta es más y mejor periodismo. La lacra del abuso y la cultura del encubrimiento es algo que no podemos dejar de combatir nunca. Nunca hay que bajar la guardia. Yo siento que tengo que ayudar a otros a que ojalá puedan salir de su angustia y de su dolor, porque nadie en el mundo, de donde vengas, tiene derecho a que les destrocen la vida de esa forma. Yo creo que ahora se habla mucho más del asunto gracias al periodismo, gracias a que hay menos tabúes con respecto a la iglesia. Y me parece que la iglesia todavía no se pone al ritmo, digamos, de los tiempos modernos y todavía sigue manteniendo en algunos ámbitos ese secretismo y ese tratar de salvar la imagen de ilusión de la institución encima de la dignidad de las personas, que están contraproducentes. Los más invisibles, como son los campesinos o las comunidades comuneras en Catacaos y en Castilla, en Piura,
donde al no ser personas, digamos, relativamente conocidas, padecen unas persecuciones, pero que sí son implacables, ¿no? Donde ya se han registrado 2 muertos, contratación de bandas criminales para desalojar a personas de sus tierras, en las que son posesionarios desde hace centurias, y esas injusticias se tienen que decir, se tienen que documentar y se tienen que propalar.